En este video hablaremos de los compuestos binarios. Los compuestos binarios son aquellos compuestos que están formados por dos tipos de elementos. Los compuestos binarios se clasifican en tres grandes categorías. Existen los compuestos hidrogenados, los oxigenados y las sales binarias. Los compuestos hidrogenados existen dos subcategorías especiales. Existen los hidruros, que son aquellos que están formados, por ejemplo, por un metal e hidrógeno. Un ejemplo de esto puede ser el hidruro de litio, que es el que está presente, por ejemplo, en las pilas, ¿verdad?, de los celulares o de las tablets hoy en día. Existen también los hidrácidos, que es otro tipo de compuesto hidrogenado, aquellos que están formados por hidrógeno y uno metal, como por ejemplo puede ser el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Otra clase de compuestos binarios son los oxigenados. En los oxigenados reconocemos los óxidos ácidos. Por ejemplo, acá tenemos al CO2, que está formado por un no metal y oxígeno. Después tenemos los óxidos básicos. Los óxidos básicos son aquellos que están formados por un metal y oxígeno, como puede ser, por ejemplo, el óxido de hierro, ¿verdad?, que podríamos encontrar en un hierro oxidado. Y finalmente tenemos las sales binarias, que son aquellas que están formadas por un metal y no metal. Usualmente es un metal del grupo 1A o 2A combinado con un no metal del grupo 6A o 7A. Un clásico ejemplo de esto, ¿verdad?, es la sal común de fórmula NaCl. Ya vimos que existen varios tipos de compuestos, pero ¿cómo podemos darle un nombre específico o propio? Es decir, por ejemplo, si tenemos la fórmula CO2, ¿cómo puedo decir yo que eso se llama dióxido de carbono? Bueno, en química existe lo que se llama la nomenclatura. La nomenclatura es básicamente un conjunto de reglas que nos permite nombrar compuestos. La nomenclatura existe en tres sistemas diferentes. Existe el sistema de tipo tradicional o funcional, el sistema de tipo sistemático o estequiométrico y el sistema de tipo stock. Ahora, para entender cómo se utiliza la nomenclatura, lo mejor es trabajarlo a través de un ejemplo. En este caso tomaremos como ejemplo un compuesto de fórmula FeH3. Sin embargo, antes de proceder a utilizar cada uno de los sistemas de nomenclatura, necesitamos comprender un poco qué tipo de compuesto estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso particular, el FeH3 está formado por un metal, que es el hierro, e hidrógeno. Entonces, si recordamos, esto pertenece a un compuesto binario de tipo hidrogenado, en particular a un hidruro metálico, pues está formado por metal e hidrógeno. Ahora entonces podemos proceder a realizar el nombramiento de estos compuestos según estos tres sistemas de nomenclatura que comentamos anteriormente. Partiremos primero utilizando la nomenclatura de tipo tradicional o funcional. Según la nomenclatura o los sistemas de nomenclatura, cada uno de ellos tiene lo que se llama una fórmula base para asignar el nombre o componer el nombre del compuesto. En este caso, en la nomenclatura tradicional, la fórmula base tiene o utiliza la palabra hidruro, que es una constante, es decir, siempre se utiliza. Después se identifica lo que se llama el nombre raíz, en este caso del metal, y posteriormente se utiliza un sufijo para indicar el estado de oxidación del metal. Entonces, para eso necesitamos averiguar algunos datos. Ya sabemos que tenemos que averiguar el nombre raíz del metal y su estado de oxidación. Vamos a la fórmula química para obtener esos datos. Si nos fijamos, la fórmula química es FeH3. ¿Cómo averiguamos el estado de oxidación del metal, por ejemplo? Bueno, eso es muy simple, pues podemos intercambiar los coeficientes atómicos que se encuentran en esta fórmula. Si intercambiamos los coeficientes atómicos, veremos que el 3 le corresponde al hierro, lo cual nos permite concluir que el hierro tiene un estado de oxidación más 3 en este compuesto. ¿Cómo se averigua la raíz del nombre del metal? Bueno, esto es particularmente complejo en este tipo de nomenclaturas, pues las raíces normalmente se asocian a nombres que se escriben en latín y no en español. El nombre del elemento es hierro, pero la raíz del nombre de este metal, en este caso que proviene del latín, es Fer. Entonces ya hemos averiguado las partes variables de nuestra fórmula de composición del nombre y tenemos las partes constantes. La parte constante es hidruro y las partes variables sería la raíz del nombre del metal y el sufijo para el estado de oxidación. Para el sufijo del estado de oxidación hay que añadir algo adicional. Sabemos que el estado de oxidación es 3, pero el sufijo en realidad es una palabra. ¿Qué palabra es? Bueno, el hierro tiene un estado de oxidación que puede ser más 2 o más 3. Cuando el estado de oxidación es el menor, se utiliza el sufijo denominado oso, y para el mayor de ellos se utiliza ico. Como sabemos que el estado de oxidación es 3, en este caso o ejemplo particular, estamos obligados a utilizar el sufijo de tipo ico. Luego, si hacemos la composición del nombre completa, nos daremos cuenta que este compuesto se llama o se denomina hidruro férrico. Eso es según la nomenclatura tradicional. Pasemos al ejemplo según la nomenclatura de tipo sistemática o estequiométrica. Esta por lo general es mucho más sencilla. Seguimos con la misma fórmula o ejemplo que estábamos trabajando, FeH3. Según la nomenclatura sistemática o estequiométrica, tenemos también una fórmula base para nombrar el compuesto. En primer lugar tenemos
un prefijo numérico que nos indica la cantidad de átomos de hidrógeno que están presentes en este hidruro. Luego tenemos la palabra constante hidruro y finalmente tenemos el nombre del metal. Bueno, ¿cuál es el prefijo que se utilizará para nombrar al número de átomos de hidrógeno que tiene este compuesto? Si vamos a la fórmula nos damos cuenta que hay 3 átomos de hidrógeno presentes en la fórmula. Por lo tanto, el prefijo que se utiliza para identificar eso es tri, para identificar que son 3. El nombre del metal es muy sencillo, porque en este caso es hierro. Entonces, para componer el nombre según la nomenclatura sistemática, sería en este caso trihidruro de hierro. Veamos el ejemplo según la nomenclatura de tipo Stock. La nomenclatura de tipo Stock también tiene su fórmula base para nombrar al compuesto. En este caso tenemos la palabra hidruro como constante, luego tenemos el nombre del metal y finalmente entre paréntesis va un número romano, y ese número romano en realidad es el número de estado de oxidación que tiene el metal en este compuesto. Bueno, el de estado de oxidación ya lo hemos averiguado anteriormente, si se recuerdan, ¿verdad? Cuando vimos el ejemplo de la nomenclatura tradicional, averiguamos que el estado de oxidación del hierro en este compuesto es 3. Por lo tanto, eso ya lo tenemos guardado en nuestra memoria. El nombre del metal es hierro, entonces reemplacemos las partes variables en nuestra fórmula. Por lo tanto, el nombre de este compuesto según la nomenclatura de tipo Stock sería hidruro de hierro entre paréntesis 3. Y en este caso se escribe el 3 como un número romano.